ayer a la noche me terminé otro librito que me mandaron la semana pasada. Es una curiosidad porque es un libro de León Trotsky que acaba de ser publicado en exclusiva, un estreno de siglo XXI en el año 2022. Claro, ustedes me dirán, pero Trotsky lo mataron hace 82 años va a ser este año. ¿Cómo es que publica otro libro? Bueno, no. Estaba inédito, estaba en ruso, no se había publicado en español, y el responsable, uno de los responsables centrales, pero el editor de esta obra es Horacio Tarcus, un estudioso de la izquierda como ninguno otro aquí en la Argentina, y tiene la gentileza de venir a visitarnos acá, al estudio de Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Berco, ¿cómo te va? El honor de recibirte, viejo. Te llamamos por teléfono cuando se inauguró la nueva sede del CEDINCI, el Centro de Cultura de Izquierdas, pero ahora nos viniste a visitar. Una alegría estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está la nueva casa del CEDINCI? Bueno, muy bien, acondicionada ya en un 99%, y ahora comenzó la mudanza. Así que estamos instalando estanterías, mudando las cajas, poniendo los libros en su lugar, o sea, vistiendo las paredes. Bien, el CEDINCI, contale vos qué es a la audiencia, para el que no la conozca. Mira, en 2 palabras, es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada hace 24 años sobre la base de donaciones que fuimos recibiendo de militantes o descendientes de militantes de diversas corrientes. La idea era crear un centro un poco a la manera de los centros de documentación europeos que reunían la historia del movimiento obrero, del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil, antiimperialistas, de solidaridad internacional, y a donde pudieran tener lugar corrientes anarcas, socialistas, comunistas, trotskistas, guevaristas, pero también nacionalistas de izquierda o liberales, o sea, un arco muy amplio con documentación que es muy raro encontrar en bibliotecas públicas y en bibliotecas universitarias, porque son periódicos raros, clandestinos, escasos. Y esto lo puede ir a visitar cualquiera, no hace falta ser un académico. No hace falta ser un académico, nos vienen a visitar curiosos, militantes, hijos de desaparecidos o de detenidos, periodistas, el arco, artistas plásticos. O sea, el arco es amplísimo. Y es gratis. Es gratuito, es de consulta libre y gratuita. Bueno, justamente por eso es importante que haya donaciones como la que tuvieron de la Fundación Ebert para hacer la nueva sede. ¿Que está dónde, Horacio? Mira, está en Rodríguez Peña 356, más céntrico imposible, entre Avenida Corrientes y Sarmiento. Aviso que todavía no estamos atendiendo porque, como te decía recién, nos estamos mudando. Entonces calculo que en un mes y medio vamos a estar atendiendo en la nueva sede. Por ahora, todos los que quieran consultar o seguir consultando, los estamos atendiendo en la vieja sede de Flores, que nos quedó chica, y como bien vos decís, gracias a la Fundación Eber, pudimos recibir esta casa que es preciosa y tiene 800 metros cuadrados y nos permite reunir todo un acervo que lo teníamos disperso en 3 sedes distintas. Bueno, te voy a empezar haciendo una pregunta que se hace Leonardo Padura en este libro hermosísimo, que de verdad les recomiendo mucho porque ante todo es electrizante. Narra lo que dice el título, o sea, cumple lo que promete. La fuga de Siberia en un trineo de renos. Y es una película prácticamente lo que relata Trotsky ahí, que bueno, la mitad del libro es cómo lo conducen a un destierro en Siberia y la otra mitad es cómo se escapa, que además no te dice que se va a escapar y después te das cuenta que durante toda esa primera mitad te estuvo sugiriendo que en algún momento se las iba a tomar. Pero la pregunta que se hace Padura en el prólogo es muy interesante. Trotsky no solamente es una figura que murió hace 80 años, sino que además es un tipo que perdió. Políticamente, en la Unión Soviética, en la discusión que dio con Stalin, perdió. Y sin embargo, tiene hoy, muchísimas décadas después de su muerte, una relevancia y una actualidad que es increíble. Y especialmente esto se da en Argentina, donde incluso hay un vocativo, ¿no? Es trosco, que es parte de la lengua coloquial. ¿A qué se debe eso, Horacio? Bueno, difícil de responder, te diría, porque la pregunta de Padura está muy bien planteada. ¿Cuántas otras figuras que han sido derrotadas
hace casi un siglo seguimos leyendo, seguimos reconociendo. Yo creo que algo de la respuesta a la proporción Isaac Deutscher, el gran biógrafo de Trotsky, que cita Padura y que sigue siendo una referencia para todo el ámbito de la historia y las ciencias sociales. Trotsky es el derrotado político, pero es el triunfador moral. O sea, en la medida en que con el paso del tiempo se mostró lo que era la verdadera faz del estalinismo, con el derrumbe del estalinismo, si hay algo que quedó en pie fue justamente la crítica al estalinismo, y no solamente la crítica al estalinismo, sino la esperanza de un comunismo democrático. Parece una contradicción en los términos, más de uno sonreiría escuchándome decir esto. Pero esto es lo que piensa Trotsky, esto es lo que cita Padura. Padura está escribiendo en Cuba, es un tiro por elevación, seguramente cuando hace hincapié en que la democracia para el proletariado no es una concesión circunstancial como para la burguesía, sino que es consustancial a su propio proyecto, a su propia dinámica. Se lo está diciendo a la Cuba de... Yo creo que sí. De Díaz-Canel, decís vos. Exactamente. Pero digo, más allá de los callejones sin salida de los socialismos reales, Cuba incluida, que es un proceso vivo, abierto, donde todavía tenemos la esperanza de que el proceso se abra camino en este sentido, me parece que lo que deja abierto la figura de Trotsky es esa posibilidad de combinar igualdad con libertad, de articular comunismo con una democracia radical. ¿Y qué pensás de esa caricatura que suele hacerse del trotskista como alguien utópico o que siempre está en contra de todo? Viste que esa es la acepción de Trotsko, al menos en el vocabulario porteño argentino. Y sí, es un problema porque yo te diría que había que tener muchas agallas, mucha audacia para oponerse a un régimen que él mismo había contribuido a crear. O sea, 10 años después de la revolución, en realidad antes, decir que la Unión Soviética no era el socialismo que se pretendía realizar, sino que era un régimen con deformaciones burocráticas. Después habla de degeneraciones burocráticas. Bueno, esto lo convierte a Trotsky en una suerte de aguafiestas de la política, ¿no? Porque un tipo que no está conforme con esos resultados, que quiere la expansión de la revolución a escala planetaria porque entiende que el comunismo aislado no puede ir a ninguna parte, es un tipo que no se conforma con la dirección partidaria, sino que quiere articular partido con Soviet y bueno, quiere una democracia soviética en el sentido literal del término, que sean los soviets los que sigan de algún modo organizando y gestionando la sociedad, una suerte de, como él lo decía, de revolución permanente, de utopía permanente, a donde las masas gestionan sus asuntos públicos a través de sus propias deliberaciones. Hoy nos parece remotísimo y sin embargo sigue latiendo como una esperanza, como una posibilidad de que no todo estuvo perdido, porque si no el 89, el 90, el 91 es como un fracaso definitivo para la izquierda, y que haya habido una izquierda que dijo esto no es lo que queremos, ¿no? Esto es motivo de aliento y de esperanza. Horacio, ¿qué diferencias hay entre este Trotsky de exiliado en Siberia que se escapa, al Trotsky que luego funda la Guardia Internacional, al Trotsky que en México también ahí comienza a discutir sobre los imperialismos, ahí nomás, además, ¿cómo es esa evolución? Bueno, mira, este es todavía el joven Trotsky, ¿no? Claro. Digamos, el Trotsky que ya descolló como presidente del Soviet de Petrogrado en la primera revolución rusa de 1905, que es detenido, deportado, y el libro, como decía Berko, es un texto que se lee exquisitamente, como un texto literario donde narra la fuga. Un diario de una fuga, sí. El diario de una fuga, sí. efectivamente. Se puede leer así.
como un texto literario. Podés hasta por momentos prescindir que el que escribe es el gran revolucionario con la trayectoria que va a tener después. Pero este Trotsky que se fuga y que tiene que de algún modo empezar de nuevo su vida en el exilio, va a tener revancha, porque 10 años después de la fuga vuelve a San Petersburgo, vuelve a ser elegido presidente del Soviet y se convierte en una de las principales figuras junto con Lenin que lideran la revolución. Pero poco después ese Trotsky comienza a oponerse a la centralización del poder, a la burocratización, a la centralización, a la pérdida de vida de los soviets, al control por parte del Estado ruso de las diversas nacionalidades, ¿no? a la política, digamos, gran rusa de Stalin, que hoy, a través de la guerra con Ucrania, otra vez se ha puesto sobre el tapete. Bueno, es una oposición en niveles tácticos, en niveles estratégicos, culturales. Es un Trotsky que defiende las vanguardias artísticas y literarias contra los intentos de control por parte del partido, que se opone a la literatura de Estado y al arte de Estado. Y después, bueno, hay un Trotsky que es al que vos llegás al final con tu pregunta, que es el Trotsky del exilio, ¿no? Digamos, a partir de, digamos, la última década de vida de Trotsky, la década del 30, es un Trotsky brillante que escribe obras extraordinarias como La Revolución Traicionada, una reflexión sutilísima acerca de la naturaleza del poder, no solamente el poder soviético, sino que refina la teoría marxista del Estado, la política y del poder, con conceptos como el poder como relación social. O sea, esto que planteó Foucault como una novedad en la década del 70, lo venía pensando Trotsky desde la década del 30, ¿no? Total. ¿Y ese es el que más influencia termina teniendo, crees vos, sobre los que después se conforman como movimientos trotskistas? Mira, es relativo, porque al mismo tiempo este Trotsky, brillante, lúcido, aguafiestas, implacable, es un Trotsky aislado, digamos, aislado en una isla en Turquía, que tuve la fortuna de visitar hace 4 o 5 años. Mirá. Y es un lugar de una desolación increíble. Ahora, yo la visité ahora, no quiero pensar lo que debe haber sido esto en 1929, en 1930, ¿no? Es difícil el acceso al día de hoy. La casa está en ruinas, dicho sea de paso. Pero volviendo, este es un Trotsky aislado, un Trotsky que perdió sus raíces, es un Trotsky que va a ser finalmente acorralado en Coyoacán y asesinado vilmente por un agente del estalinismo. Y esa marca del aislamiento está en los últimos escritos. Yo creo que cierto resentimiento, decís. Mira, yo creo que esa condición de aislamiento, esa falta de grandes interlocutores, hace que el movimiento trotskista, yo sé que esto es muy polémico y mucha gente del movimiento trotskista se va a enojar, pero yo creo que Trotsky descarta la posibilidad de fundar una internacional con las diversas oposiciones que existían en ese momento en diversos lugares del mundo, y se decide por crear una internacional exclusivamente trotskista. Y yo creo que esta marca identitaria lleva el sello de un sectarismo del que el movimiento nunca se pudo desprender del todo. Importante esto que señalás, porque justamente te iba a preguntar de qué modo se proyecta hoy esa personalidad, la de este tipo que yo leí ayer, que es un revolucionario que está siendo enviado a la muerte, al destierro, a la muerte cívica, y que se escapa y que lo narra exquisitamente de vuelta. Estamos hablando del libro La fuga de Siberia en un trineo de renos, La fuga de Siberia en un trineo de renos, que acaba de editar Siglo XXI. Pero la verdad que está re vivo en las discusiones. Vos sabés que cuando estuvo Cristina Fernández de Kirchner en este estudio, la entrevistó a la negra Bernasi, yo estaba sentado, ella estaba sentada acá donde estaba sentado Wall, la negra estaba sentada acá donde estaba yo, y a mí no me dejaban participar de la entrevista. Yo era el columnista político y económico de la negra, no me dejaban participar porque ella quería solo responderle a la negra, y la negra en un momento dice: déjenlo pasar a Berco, que nada, quiere preguntar. Entonces entro, me permiten hacerle solo 2 preguntas y después me rajan,
Las preguntas fueron por Spolsky y por Debido, que bueno, todavía las respuestas fueron las únicas veces que le pudieron preguntar sobre eso, y las respuestas todavía resuenan. Pero al final ella me desactiva diciéndome, ¿vos sos del Partido Obrero, Berkovich? Y bueno, al cual yo le respondo que no. Y bueno, nada, sigue ahí la conversación. Dice, bueno, cuando quieras mover el amperímetro, me dice ella, incomodar al poder. Cuando quieras incomodar al poder, votá al peronismo. Yo le cuento que voté a Zamora, que no soy del Partido Obrero, pero que voté a Zamora, qué sé yo, que soy de izquierda. ¿No es injusta esa pretendida estigmatización, dadas las peleas que han dado tipos del trotskismo acá en Argentina, que es cierto, no tuvieron el alcance del peronismo, pero que en algunos casos consiguieron algunas cosas? Absolutamente injusta. Yo coincido con tu reflexión, pero yo creo que habría que distinguir entre aquellos movimientos políticos, podríamos decir, de ideas, que llegan a la palestra política y al juego político con un programa que tiene una impronta mucho más programática, de los movimientos que se van gestando de modo más pragmático, más aluvionales. ¿En qué sentido? Como el peronismo. Y bueno, digo, el peronismo nace desde el poder. Enseguida Perón busca la legitimación popular, pero digo, nace del ejército de un golpe militar, ¿no? Hacer políticas desde la izquierda es hacer política desde abajo, a contracorriente, es otro tipo de apuesta y es mucho más difícil. O sea, una cosa es constituir un movimiento popular y ganar elecciones y bueno, gestionar mal que bien ciertas políticas de redistribución, y otra cosa es apostar por una transformación radical. Y yo creo que el trotskismo es una apuesta por una transformación radical. No sé si cómo se planta hoy un movimiento que se piensa que se quiere insurreccional cuando no hay un contexto insurreccional ni en Argentina ni en el mundo, y esto coloca a la izquierda en un dilema muy, muy difícil. Pero bueno, esto es una suerte de chicana histórica. O sea, los izquierdistas le vamos a decir a los peronistas que muchas veces sostienen el poder por el poder mismo y que fuera del poder casi no se pueden ni pensar. Y los peronistas nos van a decir que somos una suerte de idealistas que le hacemos el juego a la derecha. En ese juego andamos. Va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Yo no leí todavía el libro y obviamente que quiero leerlo, pero bueno, he leído a Trotsky bastante y sí, digo, con tu conocimiento de lo que es la cultura de izquierda, de lo que son los textos, de lo que son los no solamente los revolucionarios, sino también los pensadores, ¿en dónde lo ubicás desde el punto de vista narrativo? Porque ambos marcaron cómo está escrito el libro, ¿no? Y Trotsky tenía, bueno, uno lo lee a partir de las traducciones, no tiene otra, ¿no? Pero ¿en dónde lo ubicás a Trotsky en ese costado, desde el costado literario? Mirá, yo te diría que de toda la tradición de izquierda, probablemente Trotsky sea el gran comunicador. Porque, a ver, yo diría, comparado con Lenin tiene un estilo didáctico, machacón, ¿no? Es un poco tedioso, recapitula cada 2 por 3, te baja línea todo el tiempo. Engels es un divulgador extraordinario, escribe muy bien, es muy claro. No tiene el vuelo y el brillo literario de un Marx, pero Marx elabora una escritura mucho más compleja. Claro, es muy difícil de digerir, Marx. Es mucho más difícil, sí. Es mucho más difícil. En cambio, Trotsky tiene la habilidad de llevarte a conceptos más abstractos, como decíamos hace un rato, una teoría de la burocracia. La teoría moderna de la burocracia, de algún modo, nace con Trotsky, digamos, o es una de las grandes vertientes, simplificando mucho. Por algo lo mandan a matar, ¿no? Por algo lo mandan a matar. Claro, porque era muy bueno. Pero la idea de que el poder es una relación social, dicho por un revolucionario en el contexto de la izquierda, es algo, si querés, sumamente abstracto. Y él logra presentarlo con ejemplos
y con una gran elegancia que yo creo que lo convierten en un gran escritor. La historia de la Revolución Rusa es un libro increíble. Mi vida es una de las mejores autobiografías escritas en el siglo XX, junto con las memorias de Víctor Serge, su gran amigo y rival por momentos. Yo creo que son dos grandes libros que siempre recomiendo, ¿no? Entonces, yo diría que vamos a seguir leyendo a Trotsky en el siglo XXI y me atrevo a decir en el siglo XXII, más allá de la vitalidad del trotskismo como movimiento. Yo creo que Trotsky queda, Marx queda. Es Horacio Tarcus, a quien están escuchando. Un historiador, un cientista social, uno de los tipos que preserva el acervo de la izquierda en Argentina, que eso es lo que hace el CEDINCI, el centro que él preside. Y bueno, vino a hablarnos de este libro casi como excusa, ¿no? ¿Cómo es que quedó inédito en español? ¿Quién lo tenía en ruso? ¿Este libro se vendió en otros idiomas? Muy marginalmente. En realidad, Trotsky recupera buena parte de este texto en una edición, en la edición alemana de 1905, lo pone como apéndice. ¿Qué pasa? La mayor parte de las traducciones del libro 1905, Resultados y Perspectivas, no incluían los apéndices, se centraban en la parte más teórico-política, en la primera. Y los apéndices, como son más testimoniales, en general no se tradujeron. Hay una vieja edición en 2 tomos, pero muy rara, inhallable, publicada a fines de la década del 60, que lo tradujo no del ruso, una edición en 2 tomos de una editorial preciosa que se llamó Rollo Ibérico y que hacían los españoles exiliados en París. Ahí estaba buena parte de este texto, pero como te digo, inhallable. Claro. Y no traducido del ruso. Acá, en el caso, es una autora y traductora rusa que tiene un manejo excepcional del castellano. Esto es remarcable. Bueno, justo el viernes tuvimos a una traductora y destacamos el rol. Qué importante es un buen traductor para una obra literaria, ¿no? Porque es la puerta que tiene todo un país, un pedazo del planeta a una determinada obra de repente, así que no dudo que está ahí el mérito. Horacio, se nos fue el tiempo, pero gracias por venir. Gracias a ustedes. La gente muy contenta, dice que la culpa no es de Trotsky, sino de los trotskistas. Hay muchos amigos y compañeros que están opinando. Seguro después van a compartir la charla. Gracias por venir de vuelta. Horacio Tarcus, en Pasaron Cosas.